Es que a veces nos aferramos de cosas tan chiquiticas. Y cuando nosotros comenzamos a fomentar como problema o a causar como un ambiente tan desagradable que causa la crítica y la murmuración, cuando nos ponemos con eso, muy fácilmente le hemos dado la espalda a lo más valioso. Números 13, 23, estoy ubicando aquí, hasta el verso 33. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Bueno, entonces una historia que voy a recordarles con algunos detalles que son muy edificativos. Entonces leo a partir del 23 y dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas, que se traduce granadillas, y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Amén. Mire esto: y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire esto: este es el fruto de ella. Grábese esas frases. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, que eran gigantes. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mire estas frases: esa tierra se traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran o grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, hay una historia dentro de este marco de lo que es tomar posesión de la tierra prometida. Y ustedes saben que el Señor, si miramos en Josué capítulo 1, nos damos cuenta como el espesor, más o menos, de la tierra que el Señor le prometió a Israel. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Póngale cuidado a esto: caminen hacia la tierra que yo les doy, porque el Señor había prometido a Israel una tierra muy grande. Dice el verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Este era el texto que yo quería, el verso 4. Dice: mire el espesor de la tierra, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Mire, eso era una tierra inmensa, desde
el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Era una tierra inmensa. El Señor se la prometió desde Abraham, ¿se acuerdan? Desde Abraham. Luego, en la época de Moisés, Moisés es quien lucha porque Israel entre y tome posesión, se posesione en la tierra. Y en algunas ocasiones Dios les dijo: ya, entren porque ahí está. Esa es la tierra que les prometí, esa es la tierra que ustedes deben tomar. Entonces, quiero mostrarles aquí algo muy importante, mis hermanos, y es la oposición que ellos mismos colocaron. Es decir, para resumirlo así, porque si me agarro a hablar mucho, entonces no alcanzaría. Voy a enseñar este tema bajo el tema: el peligro de dar mayor importancia a las cosas negativas que a las grandezas que ofrece el Evangelio. ¿No es cierto que nosotros a veces nos pasa? El Evangelio nos ofrece cosas grandísimas, comenzando por la salvación, y luego si uno hace un recorrido y se acuerda de dónde lo sacó el Señor, de qué cosas nos guardó el Señor, de cuántas enfermedades nos ha sanado el Señor, de cuántos peligros Él nos ha protegido. Entonces uno retrocede la cinta, por decirlo de alguna forma, y comienza a traer a la memoria todo el proceso hermoso, bonito de lo que ha hecho Dios con nosotros en los años que llevamos en el Evangelio. Pero nosotros tendemos a veces a olvidar lo más grande, ¿sí? Todo lo que Dios ha hecho, y además de eso, lo que esperamos. Bueno, nosotros esperamos cosas grandes. Y la salvación que Dios nos ha dado, la Biblia en Hebreos 2, el escritor inspirado por Dios llamó esta salvación, la llamó una salvación tan grande. Una salvación grande, entonces puede ser que implica tropiezos grandes en el camino, tentaciones grandes, porque las cosas grandes tienen grandes oposiciones. Entonces nos pueden cruzar tentaciones tamañudas, propuestas buenas, halagüeñas, Satanás con el ánimo de que quitemos la vista de la salvación, que es lo más grande que tenemos, que esperamos. Y puede ser que nos vengan calumnias grandes, problemas grandes, obstáculos grandes, oposiciones grandes, persecuciones. Pero las cosas grandes tienen grandes oposiciones, pero hay promesas en la Biblia donde Dios dice: no lo voy a dejar tentar más de lo que usted pueda resistir. Y si le viene un problema, el problema nunca es más grande de lo que usted pueda resistir. Así dice la Biblia. Sino que el Señor dará juntamente con la tentación, nos dará ¿qué cosa? La salida para poder resistir, para poder escapar. Entonces, vamos a ir avanzando. El proceso de Israel hacia Canaán para tomar la tierra fue un proceso difícil, no fue un proceso fácil. Ustedes saben que en ese camino Israel sufrió mucho. Israel sufrió mucho. Israel sufrió el fenómeno del hambre, ¿se acuerdan? En el camino. Entonces Dios los socorrió y en medio del hambre les dio maná en el desierto. Pero en medio del hambre les dio o les envió codornices. Israel en el camino sufrió también por el flagelo de la sed, en un desierto donde no había agua y les tocaba pasar por ahí. Entonces no fue un proceso fácil, y llegaron a unas aguas que se llaman las aguas del Mara, donde las aguas eran amargas, pero el Señor los socorrió e hizo que se endulzaran las aguas de Mara, ¿cierto?
y en otra ocasión debido a la fuerte sed, y Dios los socorrió y golpearon la peña, y de la peña o de la roca salió agua, pero Dios nunca les faltó. En ese camino difícil hacia el monte Canaán, para decirles que no fue fácil introducirse a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, hubieron guerras, perdieron muchos soldados, perdieron mucha gente, perdieron mucho ejército, muchas guerras con sus enemigos, muchas mortandades. Por causa de la desobediencia, ellos mismos provocaron mortandades. ¿Se acuerdan de eso? Y siempre habían mortandades y perdían. Fue un proceso bastante difícil. Algunos reyes que no los dejaban pasar, ¿se acuerdan? Y les tocó dar una vuelta porque un rey dijo: no, por aquí, por mi tierra no pueden pasar. En cuando Dios los castigó después. Pero todo eso dificultó para ellos tomar posesión de la tierra prometida. Pero llega el momento en el que ellos, en ese cruce por el desierto y con tantas dificultades, llegaron a un sitio. Llegaron a un sitio en donde dijeron: bueno, aquí estamos cerquita ya. Entonces Dios le dijo a Moisés que debía mandar los espías. ¿Se acuerdan de los 2 espías? Todos los que hemos leído esa historia en Números. Entonces mandaron 2 espías. Ellos llegaron más o menos, aún no estaba tan cerca tampoco, porque ellos caminaban como a pie y en caballos, pero muchos iban a pie. Pero eso era un tramo. Yo le hice la cuenta un día a los kilómetros que dice la Biblia, y eso era más o menos, hermanos, como ir de aquí a donde le dijera yo, como ir de aquí más o menos a Cali, pero era que iban a pie. Lo cierto fue que o un poquito más lejos, puede ser de aquí a Santander de Quilichao, más o menos el kilometraje donde todo el pueblo llegó, y Dios les dijo: mande unos espías y vayan y desen cuenta la tierra. Y mandaron la comisión de cada tribu, un hombre importante, y les dijeron: ustedes van y reconocen a ver si la tierra que Dios prometió desde Abraham, que le prometió esa tierra, a ti te daré esta tierra, a ver si es cierto. Moisés les da con las recomendaciones: desen cuenta si realmente es una tierra que fluye leche y miel. Desen cuenta qué tal son las ciudades, si son ciudades fortificadas, amuralladas. Desen cuenta qué tal es la agricultura. Desen cuenta la gente que la habita, son hombres armados, hay harta gente, hay poquita. Mejor dicho, ustedes van a explorar la tierra. Y efectivamente mandaron estos espías. Oiga, mis hermanos, y me gusta mucho que la palabra del Señor dice, aquí donde leímos, precisamente donde leímos, regresaron a los 40 días con un racimo de uvas impresionante. ¿Se acuerda que leímos ahí? Un racimo de uvas que no podía un solo hombre con él, y le atravesaron una vara, una palanca, y entre 2 hombres montaron ese racimo. ¿Cómo sería, hermano? La tierra que fluye leche y miel, estaba representada precisamente, la leche y la miel estaba representada en la riqueza que había del fruto que producía. Por ejemplo, la miel estaba representada en las uvas, en las granadillas. Imagínense ustedes esas granadillas, ¿cómo serían si era un racimo de uvas que les tocó moverla con una vara entre 2 hombres? ¿Cómo serían las granadillas, los higos? ¿Cómo serían esos aguacates, los arroyos de agua? Era una cosa espectacular lo que Dios les dio, y lo que efectivamente ellos tenían que hacer posesión. Lo bueno de esto, mis hermanos, es que el Señor les dice: ahí está la tierra que yo les prometí, suban y tomen posesión de ella.
Llegan los señores con las pruebas, y aquí leímos hace ratico donde dice: la tierra realmente es una tierra buenísima, realmente es una tierra que fluye leche y miel. Y tiran los racimos de lo que traen, dicen: aquí está el resultado, aquí está la prueba. Podemos ir y tomar posesión de ella. Al Señor sea la gloria. Pero luego ellos eran 12. Recuerden que eran 12, y entre ellos estaba Caleb y Josué, que son dos varones que la Biblia realza sus nombres por ser leales. Ellos dos, Caleb y Josué, llegaron diciendo: vamos a tomar la tierra, estamos a punto, Dios nos va a entregar. Hay una gente allá, claro, hay que pelear con ellos, hay que derrotarlos, pero la victoria es de nosotros, porque Dios está con nosotros. Pero los otros 10 espías estaban con un mensaje contrario. Ellos comenzaron a decir: no, eso allá, esa tierra se traga a la gente. O sea, se llenaron de una oposición, de un negativismo. Pero Caleb y Josué se sostuvieron y decían: hombre, pero es que la tierra es buena, esa gente no podrá contra nosotros, nosotros los derrotamos porque Dios está con nosotros. Pero habían 10 de ellos que dijeron: no, esa gente es fuerte, esa gente, vea, unos hombres con una estatura tan terrible que nosotros parecíamos langostas al pie de ellos. Y es más, le arreglan el chisme y dice: ellos nos miraban a nosotros como unas langostas, como gusanos nos miraban ellos. Y eso ni siquiera ellos hablaron con nadie. Pero era la forma imaginaria. Ellos eran hombres grandes, gigantes. Ahora dicen: eso allá hay gigantes, unos guerreros gigantes. ¿Quién va a poder con esa gente? Entonces, hermano, la tierra estaba ya a unos pocos kilómetros para entrar con los guerreros y tomarla. Hay 2 hombres que son testigos fieles que dicen: esa tierra es de nosotros, vamos ya, ahí está lista. Pero hay 10 espías que dicen: no. Y entonces comenzaron con toda esa oposición. Nosotros no podemos, nosotros somos más débiles que ellos. Entonces el Señor miró eso y se enojó el Señor. Se enojó el Señor. Oiga, da escaramucia, hermano, leer la forma como el Señor se enojó. Porque, a ver, yo el tema lo titulé: cuando uno le da un realce tan elevado a las cosas negativas y como que le da la espalda a las cosas más grandes. Eso fue lo que Israel hizo. Hermano, mirando los resultados, mirando los frutos, mirando que todo lo que Dios les había dicho era verdad, entonces le dan la espalda a todo lo positivo que tenía, todo ese tiempo, hermano, que habían caminado y tenían cerquita ya el objetivo. Y entonces, ¿y sabe qué hizo Dios? Vinieron las consecuencias. ¿Sabe cuáles fueron las consecuencias? Si uno lee el capítulo 14, podemos leerlo, hermana, 14, Números 14. Leamos un poquito, lo que sí voy a leer es rápido, para que usted se dé cuenta la forma como Dios se enojó y por ende las consecuencias que trajo no haber valorado lo que Dios les había dado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? 14:1, Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, porque el pueblo se confundió. Caleb y Josué decían: hombre, eso es de nosotros,
Vamos, que Dios está con nosotros. Esa gente la derrotamos, eso no pueden con nosotros. Pero habían 10 diciendo, no, Señor, esa gente nos mata. Esos son gigantes, eso es gente fuerte, son buenos guerreros. Hasta le metieron una cosa que no era, que es que esa tierra se tragaba a los moradores. ¿Eso cuándo? Pero hermano, el que es pesimista, el que se dedica a hablar mal, alguna cosa encuentra para hablar mal. Hasta se inventa las cosas. Cuando dijeron, esa gente es unos gigantones tan grandes, ellos nos miraban como langostas. Nosotros, ellos nos parecíamos como langostas. Así nos miraban ellos a nosotros, dice, puro cuento. Es decir, se llenaron de un poco de cosas como cuando a uno le llenan la cabeza cuentos. Oiga, y entonces hay algo aquí que dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oiga, estando a kilómetros de la tierra, y que es que hablando de volverse para Egipto. Y decían el uno al otro, verso 4, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto sí fue ofensivo para Dios. Oiga, esto sí fue ofensivo para Dios y para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en lo dicho. Josué y Caleb también, es decir, que todos tres estaban positivos, creyéndole a Dios, pero habían 10 diciendo lo contrario. Entonces, cuando ellos dicen, nombremos un capitán, como quien dice, nombremos otro líder, porque este Moisés, es decir, van a hacer a Moisés, que es el hombre puesto por Dios, hagámoslo a un lado, este no sirvió, como dice el cuento, este gato no sirvió. Con eso estaban desprestigiando a Moisés como líder que Dios ha puesto. Oiga, y al despreciar el líder que Dios colocó, estaban despreciando a Dios sin saberlo. Hay poder en el nombre del Señor. Cuando dicen, nombremos un capitán para que nos volvamos, estaban haciendo a un lado a Moisés, haciendo a un lado a Caleb, haciendo a un lado a Josué. Oiga, y despreciando toda la bendición que Dios les tenía ya en la mano, y con un racimo de uvas como así ahí. Entonces le dieron la espalda al racimo de uva y comenzaron a inventarse un poco de cosas, por la incredulidad, por la dureza de corazón, por no confiar en su caudillo, en el líder que Dios había puesto. Se llenaron de un poco de cosas negativas. Ahora eso, volvámonos a Egipto, nombremos un capitán y devolvámonos, eso le asentó muy mal al Señor. Verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de Jehová, o de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb, esos eran los testigos fieles, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mira el positivismo que ellos tienen, la confianza que tienen. Dios está con nosotros, los vamos a derrotar, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esos son los testigos fieles, ¿cierto? Verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Quién puede con ellos? A mí lo que me asombra es, mirando todo ese tamaño de granadillas, de uvas, de higos,
Era la muestra de que la tierra sí era una tierra súper y que Dios sí estaba cumpliendo. Pero ellos le creyeron a los 10 espías mentirosos y falsos. Hay veces que en nuestras iglesias suceden cosas parecidas. Nosotros a veces olvidamos mucho, hermano, la grandeza, las cosas grandes que Dios nos ha dado. Y a veces comenzamos a realzar también cosas insignificantes. O sea, olvidamos a qué fue que Dios nos llamó. Olvidamos lo grande que tenemos aquí. Y entonces que es que hay gente que se desmotiva que porque otro no lo saluda, que porque el pastor no le dio la mano. Por Dios, poder en Jesús. Que porque el otro no le prestó dinero, que porque el otro no les vio en la tienda, que el hermano tiene carnicería y no les vio la libra de carne. Y hay gente que de verdad comienza a presumir, que se desmotiva. ¿Por qué? Hermano, gente como esa es parecida a esa gente de acá. Se desenfoca de las cosas realmente a lo que Dios lo llamó y comienza a darle un realce, a ponerle volumen a un poco de bobadas que no valen la pena. ¿Será que Dios se agrada de eso? No. Y claro, yo no digo con esto que no sea importante saludar y dar la mano. Y si yo tengo, alguien necesita prestarle y fiarle, y claro que eso es bueno. Pero eso no se puede comparar con la grandeza de la salvación y lo que aquí tenemos para decir me aparto, me desmotivo o no vuelvo al culto. ¿Sí o no, hermanos? Qué cosa tan tremenda. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice el verso 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Mire cómo se encendió la ira del Señor. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos lo sacaste y a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Entonces Moisés dice: Señor, si usted los mata aquí, si usted les cobra esa incredulidad y los mata, entonces en Egipto y todos los pueblos que han visto que usted ha estado con nosotros, que usted nos trajo desde Egipto, que nos sacó en victoria de allá, que de noche nos dio por una columna de fuego, que de día con una columna de nube, y que luego los mató más allácito. Y Moisés ora con Dios y como que en cierta forma les pone razones. Oiga, dice en el verso 17: ahora pues yo te ruego. Está Moisés orando a favor de ese pueblo, así como es, un pueblo rebelde que no oye la voz del Señor. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona. Qué bonito pedir perdón al Señor, ¿no? Y aún hasta a quien ofendemos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Mire cómo Moisés ora por el pueblo. Así como nos tocan los pastores a veces: Señor, esta iglesia, esta congregación, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo:
yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Como quien dice, vuelve y lo perdono, vuelve y juega. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda esta tierra, todos, vea, pero vienen unas consecuencias. Digo, yo lo perdono, pero vienen unas consecuencias. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, la hayan embarrado 10 veces. Y Dios perdone y perdone. Y vea, hermanos, a Dios no se tenta. A Dios no se provoca a ira. Hay gente que la comete y Dios le perdona, y vuelve y la comete. Y vuelve y falla, y vuelve y pide perdón, y el Señor vuelve y lo perdona y lo levanta. Mucho cuidado. Porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero eso no significa que no sea ira. Entonces dice, los que ya pecaron 10 veces y no han oído mi voz, pues el Señor se está refiriendo a los que vieron mis señales desde Egipto. Sí, mira que dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. ¿Cuáles señales vieron en Egipto? El agua se convirtió en sangre, ¿sí? La muerte de los primogénitos, las plagas de Egipto que vieron. Y Dios las hizo contra Egipto, pero en favor de ellos. Entonces Dios dice, los que han visto tantos milagros y tantas bendiciones desde Egipto y por el desierto en el recorrido que hicimos, a esos los voy a matar. Y le dijo más adelante, solo se van a librar los menores de 20 años, porque ellos no vieron los milagros que hice en Egipto. Es que ya todo lo que vieron en Egipto, lo que Dios hizo por el camino, ya, o sea, es demasiado que llegue a esta edad y todavía están de incrédulos pecando. Dijo, no, esta gente hay que acabarla, porque a Dios se le acaba, se le agota la paciencia. Por eso es que, hermano, hay gente que vive 10 años, 20 años, 30 años oyendo el evangelio y se mueren oyendo y nunca se arrepienten, nunca se bautizan. Endurecimiento de corazón que posteriormente cansa la voluntad de Dios. Entonces eso fue lo que Dios les dijo aquí. Y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Sigue diciendo el verso 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, y ninguno de los que me han irritado la verá. Porque es que el sueño de ellos era mirar la tierra. Entonces tanto fue que por causa de la desobediencia del pueblo, ni siquiera Moisés pudo entrar después. ¿Se acuerdan de eso? Y Moisés lloró y oró y se postró, y en cierta forma por consecuencia de lo que el pueblo había hecho, y porque él tuvo algunas fallas muy leves, pero que posteriormente se convirtieron en graves. Dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, ¿se acuerdan quién es Caleb y Josué? Los 2 testigos de los 12 que se conservaron fieles y dijeron, no, la tierra es buena, el Señor nos va a ayudar, nosotros vamos en victoria, la tierra sí la podemos tomar de una. Amén, al Señor sea la gloria. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino al mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, no, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
¿Y sabe qué ocurrió a continuación? El Señor les dice, es que podemos seguir leyendo. Casi no me gusta en la enseñanza estar lea y lea y lea y lea. No me gusta el predicador que sube a leer y a leer. Gloria al Señor. Pero bueno, finalmente estamos leyendo la Biblia, ¿no? Y vuestros hijos, dice, bueno, el 32 dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Es decir, que le perdonó la vida solamente de 20 años hacia abajo. Los otros, ¿sabe qué hizo el Señor, hermano? Les dijo, váyanse hacia el Mar Rojo. ¿Se acuerdan que el Mar Rojo fue el que cruzaron? Y los hizo casi como devolverse. Y se fueron y el Señor los puso a dar vueltas. Todos esos años hasta que se murieron todos los mayores de 20 años. Y a lo que se murieron los mayores de 20 años, que quedaron los jóvenes, ahí sí ya posteriormente les dio entrada a la tierra prometida. Es que con Dios no se juega. Ni siquiera cuando el hombre se endurece a creer, a Dios hay que creerle. Oh, a Dios sea la gloria. Pero todo lo que me asombra de esta historia es que a veces uno deja a un lado todas las bendiciones que tiene. Es que ellos atravesaron una vara para poder mover el racimo. ¿Qué tal si nosotros valoramos un poco, mis hermanos, todo lo que Dios nos ha dado? Yo les decía ahorita, si yo, por ejemplo, desde que me entregué al Señor hace 32 o 33 años, comenzara yo primero a pensar de lo que me libró el Señor. Cuando yo me entregué al Señor, yo estaba hasta en peligro de muerte. Y comienza el Señor a sanarnos, a darnos victoria, a darnos bendiciones. Y todo es una historia. ¿Y qué tal de un momento a otro uno darle la espalda a todas esas bendiciones y comenzar a buscar pretextos? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, mire usted, mis hermanos, la poca importancia que tiene cuando uno comienza a aferrarse de pequeñeces. Entonces hace berrinches porque no le gusta, le cae mal a alguno de los servidores. Hace berrinche porque el otro se viste yo no sé cómo. Hace berrinches que porque el otro. Y hay gente que llega a decir que no vuelve a la iglesia y que se desmotiva por eso, que porque ve a alguien sirviendo que no le gusta, que no le cae bien. Que porque la jovencita tal, que porque el otro Pascual, que porque el otro tal. El uno que porque grita muy duro, el otro porque no se le oye. O sea, es una cantidad de cosas que Dios nos guarde, ¿cierto? Entonces a veces que porque el uno, no sé, pero hay una cantidad de cosas que nosotros nos inventamos, pero cuando pasa eso, ¿sabe qué? Eso es falta de la gloria de Dios en la persona. Cuando una persona está llena de la gloria de Dios, y claro, hay cosas que están mal. Si alguien pasa por el lado de otro y no lo saluda, claro que eso no está bien. La idea es que todos, cierto, pero es que, hermano, también a veces, uno en la calle a veces, o sea que me estrello contra el poste de la luz porque tengo que mirar a todo el mundo y saludar a todo el mundo. No. Cuando yo tenía 15 creyentes, yo llegué a 2 iglesias donde me entregaron, en una 14 creyentes, en la otra me entregaron 15 creyentes, si mal no recuerdo. Entonces, claro, es muy diferente tener 14 creyentes a tener 250. Entonces, cuando yo tenía 14 creyentes, yo me iba y los visitaba a todos en la semana, a todos, casa por casa. Agarraba la silla de aquí y los saludaba y le daba la mano a todos, porque eran 14 nomás. Hay poder en Jesucristo. Pero imagínense ahorita yo bajarme en la hora de la alabanza. ¿A qué horas me bajo yo a saludar a uno por uno, a darle la mano uno por uno? Es que ahora somos 200 o 250. Entonces hay gente que se prende de cosas que no tienen sentido. Claro que sería muy bueno. Dice, hermano, es que el pastor en tal parte, él se va banca por banca y le da la mano a todo mundo.
Sí, pero aquí cuando se acaba el culto, yo atiendo aquí 2 o 3 personas que se me arriman cuando despido el culto, y cuando alzo la mirada, el salón está vacío. Entonces los contextos tienen mucho. Uno, lo que pasa es que hay hermanos que se quejan que porque el pastor llegó hace 15 meses y no se ha llegado a saludar con él, o no ha ido a la casa a visitarlo. No se prenda de cosas tan insignificantes para usted molestarse la vida y molestársela a otros. Vea, hermano, hay una gloria de Dios con la que podemos llenarnos, bendecirnos, hablar en lenguas, la manifestación de los dones. Hay más de 40,000 habitantes en la Unión para salvar. Vamos a evangelizarlos, vamos a orar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Es que uno debe ubicarse en los contextos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros procuramos atender mucho a los ancianos, los que ya no vienen al culto, los que están enfermos. Es más, hay veces que uno, el que menos visita, es porque más confianza le tiene. ¿Ustedes qué dicen? A veces el que uno menos visita, de pronto puede ser, no siempre, porque yo a veces salgo aquí para allá y yo dentro, donde el hermano, donde el otro. No quiere decir que no me vaya a entender mal, que si yo lo he visitado es porque no le tengo confianza. No es eso. Sino que quiero hablar es como a la contraparte, ¿no? Porque alguien se enferma, entonces por razones, uno visita por muchas razones. Uno visita porque alguien está enfermo, ¿cierto? Listo, vamos a visitarlo. Y es más, puede ser que alguna vez usted estuvo enfermo y nadie fue, pero usted no nos avisó y no supimos. Estuvo en el hospital. O puede ser que a veces es decir, eso es como muy relativo, ¿no? Es muy relativo. No siempre lo visito porque no sea buen creyente o porque no viene a culto. No siempre. A veces yo salgo aquí para allá y me acuerdo de un hermano y de pronto digo, no lo he visto, como hace días no lo he visto, entonces lo llamo o lo visito. Pero hay unos casos, por ejemplo, el hermano Raúl, disculpe hermano Raúl que lo nombre. Yo no he llegado a ir a la casa de él, ni le conozco la casa por dentro. Yo sé cuál es la casa de él, pero paso como a 80 o a... Pero es que yo siempre lo veo a él aquí, colaborando, moviéndose, ¿cierto? Los servidores, bueno, esto y esto. Hay muchas razones. Y hermanos, yo quisiera, ya que me puse a hablar de esto porque no era la intención, a veces uno en la calle, cuando usted me mire en la calle, salúdeme. Si yo no lo vi, no lo saludé, pues usted, hermano Jairo, Dios lo bendiga, pastor. Ya, de pronto no lo vi, a veces me saludan, uy hermano, Dios lo bendiga, amén, qué pena, no te había visto. O puede ser que lo vea. Pero lo que yo quiero decir es que a pesar de que es importante saludar, no nos matemos la cabeza por un saludo. No se amargue la vida ni la amargue a otros por un saludo, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Hace poco una hermana por ahí dijo que nosotros es que nunca la hemos saludado y que ya llevamos 15 meses aquí. Y yo le dije a la persona, hermano, pero es que ella tampoco se me ha arrimado a mí. Y yo llegué aquí forastero, prácticamente uno llega ciego. Sí, uno no sabe quién es quién, uno no conoce a nadie, no conoce las familias, no conoce la juventud. Y entonces uno quisiera que la gente se le arrime, hermano, yo soy fulano, a la orden aquí estamos, yo y mi esposa, soy creyente o soy el único creyente. Casi, sí, varios lo hacen, pero a veces los que se quejan después son los que de pronto no se acercaron. Y tampoco, que el pastor nunca me ha regalado una llamada, pero es que él tampoco nunca me ha llamado. Gloria a Dios. Yo tenía por ahí un familiar de mi esposa, no voy a nombrar nada, y vive en Bogotá. Entonces se quejaba que porque la familia no lo llamaba, que no lo visitaba.
Pero entonces yo un día caí en cuenta y le dije, ole mami, le digo yo, pero es que ese muchacho tampoco nunca nos ha llamado. Pero él se queja que no lo llamamos, pero es que él tampoco llama nunca. Se queja que porque no lo visitan, pero es que él tampoco nunca se ha aparecido por aquí. Bueno, lo cierto, mis hermanos, es que nosotros, lo que yo quiero decir con esto, es que a veces nos aferramos de cosas tan chiquiticas. Y cuando nosotros comenzamos a fomentar como problema o a causar como un ambiente tan desagradable que causa la crítica y la murmuración, cuando nos ponemos con eso, muy fácilmente le hemos dado la espalda a lo más valioso. Muy fácilmente, porque es que la crítica, la murmuración, los ataques entre nosotros, eso sí contrista el Espíritu Santo de Dios. Eso sí lo contrista. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios nos guarde, Dios nos ayude, porque cuando comenzó a suceder todo esto, el Señor se enojó. Amén. Le dieron la espalda al racimo de las uvas, a las granadillas, y comenzaron a realzar un poco de cosas que no eran. Sí, claro, habían cuestiones que había que combatirlas, había que luchar. Ellos les tocaba armarse, pero el Señor, ¿sabe que el Señor las guerras con Israel se las daba y vencían tan fácil? Estaba leyendo en la Biblia que en una ocasión hubo una guerra y habían pocos soldados israelitas. Pocos soldados israelitas, habían poquitos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Hizo desgaranar un poco de piedras desde el cielo y los mató a todos. O sea, es que las batallas con el Señor no es por harta gente o con poca. A Dios sea la gloria. En otra ocasión hubo una guerra y cuando Dios va a dar victoria, no importa cómo sea, Él da la victoria. ¿Sabe qué sucedió la guerra contra Josafat, hermano? El Señor los confundió y era un ejército de miles contra Israel. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los confundió y comenzó la guerra y se mataron entre ellos. Israel no, ni siquiera en esa ocasión perdió tanta gente y Dios les dio la victoria porque entre ellos se mataron, los mismos enemigos se confundieron y dijeron: este es un israelita, y comenzaron a matar gente y se acabaron entre ellos. Y entonces Dios en una ocasión dijo: tranquilo, esa batalla es mía, dijo el Señor. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, seguros. Así que, mis hermanos, nosotros vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no se dañe la vida espiritual hablando mal del que se pinta las uñas, de la hermana que lleva un año en el evangelio y que todavía se pone yo no sé qué ropas. No, no se mate la vida con eso. A nosotros no nos mandaron a eso. Entonces hay gente que se daña la vida y hasta daña el testimonio, hablando cosas y como enmugrando el agua en la congregación. No se ponga con eso. No le dé la espalda al Espíritu Santo, porque cuando eso pasa es porque uno está bien bajito de la gloria de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos, por eso es que la Biblia dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y que ¿qué más? Consumador de la fe. Es decir, busquen el reino de Dios y su justicia, pónganle la mirada a Él. Como dijo un predicador acá la semana antepasada, si uno mira a otro, lo mira hacia abajo, ¿qué es? Es prepotencia, como esa arrogancia, y lo miro hacia allá. Si yo miro a otro hacia arriba, lo voy a mirar con envidia. Y si lo miro así de manera horizontal, lo miro como para competencia. Entonces, no lo mire a nadie. Fue lo que se me quedó de la prédica del hermano, ¿no? Si usted lo mira hacia abajo, lo mira como que lo mira chiquito, lo mira... eso, por encima, lo mira chiquito al otro. Si lo mira hacia arriba, lo mira y lo envidia. Si lo ve aquí, entonces es como en forma de competencia o competir, ¿no? Entonces, no mire a nadie, ponga la vista en Jesucristo. Y con Jesucristo vamos para adelante en el nombre del Señor.
Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Entonces mire usted lo barato que es el comentario de que no, yo no vuelvo al culto que porque es que ponen a servir al que a mí no me gusta, alguien que le cae mal por ahí, y entonces cree que hay que hacer lo que él dice. No, aquí no hacemos lo que otro diga, aquí hacemos lo que el Señor nos guía, lo que el Señor nos muestra. Y si usted tiene pruebas de un servidor que su testimonio es pésimo, que hace lo malo, que está en pecado, consígame las pruebas y tráigamelas, que con mucho gusto hacemos los correctivos. Pero hermanos, por comentarios no, por favor, por comentarios no. O sencillamente le cayó mal a alguien y ya usted quiere que lo banqueen y toca. Yo estuve en una iglesia hace años, hermanos, no voy a decir dónde, pero había una familia en esa iglesia, y era una familia de gente pudiente, eran unos ricos en esa familia, para hablar más. Y a ellos les gustaba manipular el pastor. Entonces una vez, uno de los pianistas que yo tenía, yo era el mejor pianista, él era transportador en un carrito de esos de 3 llanticas blanquitos que en los pueblos es muy proliferado ahorita. Él era un transportador. Entonces lo contrató un médico que era homosexual. Y claro, el hermano, pues como ese era su trabajo, era transportarlo, tenía que, en el horario que el médico salía del hospital, lo recogía y lo llevaba a la casa. Y en la casa por las mañanas o a mediodía tenía que recogerlo en la casa y llevar al gay al hospital otra vez, porque era un médico gay. Oiga, hermano, y se la velan a ese pobre pianista. Y un día, literalmente, fue una de las hermanas y me dio la orden que había que banquearlo, que porque ese pianista... O sea, se le metió la idea, se le metió a la cabecita que el hermanito era homosexual, que porque transportaba el homosexual. Yo le dije, hermana, es muy diferente. Si usted es transportador y en el carro se le sube, oiga, hermano, ¿y qué problema? Mi esposa supo, y mi esposa sí sabe de quién hablo y a dónde hablo. Entonces hay gente que se le mete ideas. Claro, decía, no, vea, es que el hermano, el pianista, se la pasa con ese señor para arriba y para abajo. Hermano, es que uno lo ve para arriba y para abajo con ese señor. Algo está pasando. Yo creo que ese pianista era uno de los, el mejor pianista. Le dije yo, hermana, qué pena con usted. Está muy bien que usted piense en cuidar el altar y que si esto, pero tráigame las pruebas. No, que es que esto y que aquello. Usted sabe que el que... Le dije yo, dése cuenta que él es un transportador público. Entonces, en el carro puede montarse el que quiera, porque eso es público, es un servicio público. Ahora, él lo contrataron y hombre, y cuando hablé con el hermano, le dije yo, hermano, pues, mire usted lo que están diciendo. Pues si usted puede, según el trabajo como esté, si es posible evitar y terminar los servicios con ese caballero, pues por esa razón está bien, usted no está obligado, sino que es una sugerencia como para cortar, ¿cierto? Porque comienza a formarse como a enmugrársele el agua al pobre hermanito allí, y la hermana, y pues como ellos, era gente pues que en la iglesia, pues gente de mucho dinero, entonces ellos buscaban como hacer la manipulación. No, era que ya, mano, lo tiene que bajar del altar, pero ya. Entonces hay veces que uno, mano, se centra en cosas que realmente no vale la pena, o si valiera la pena lo que está diciendo, necesitamos las pruebas. A Dios sea la gloria. Hermano, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Dios nos guarde, nos dé mucha sabiduría, tanto a nosotros los administradores como al pueblo del Señor. Pero esta iglesia está en crecimiento.
Esta iglesia seguirá creciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que nos tenemos que preparar para recibir mucha gente aquí. Amén. Amén. Al Señor sea la gloria. Y si estábamos acostumbrados a mirar 10 o 20 servidores, pues más adelante mirará 70, 80, 100 servidores. Y tendremos gente de todos los estilos. Claro, si usted puede ayudar en algo, le agradezco. Pero siempre con pruebas, no hacer comentarios indebidos, no calumnia a nadie, por favor. Y entonces cuando a veces ocurre que si no hacen lo que yo digo o lo que yo pienso, entonces me voy de aquí. Y pues como era gente que ellos pensaban que iba como a ponerme a pasar necesidades y se iban. Entonces, pero no, mano, hay que ser gente muy espiritual. Dios nos ayude. No vamos a hacer lo de Israel, que le dan la espalda a todas las promesas incluso que el Señor les dio. Oiga, hermano, los racimos, el resultado, la leche, la miel, las promesas, la tierra. Y Dios como castigo, ¿sabe qué hizo? Los cogió, los hizo devolver y los puso a dar vueltas en el desierto. Entonces Dios dijo, los voy a matar en el desierto. ¿Sabe Dios qué dijo? De 20 años hacia arriba, sus cuerpos caerán en el desierto. Porque no me creyeron, no creyeron a mi siervo, irrespetaron a mi siervo, irrespetaron mis palabras, no me creyeron. ¿Hasta cuándo los voy a tolerar? Oiga, y toda esa gente se murió en el desierto. Y se tomaron toda esa cantidad de años. ¿Sabe por qué? Por consecuencia de ellos mismos. Dios nos ayude. Yo quiero que estemos de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a invocar al Señor. Ese reloj se dañó, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo le parece yo mirando la hora ahí? Vamos a estar de pie y vamos a cantar al Señor. Vea, hermanos, yo quiero decirles algo. Nosotros debemos realzar siempre las cosas buenas. Las cosas negativas no. Y si yo le hablo a un hijo aquí que tiene sus padres, ¿sabe qué le diría yo? Ah, sí, está bien. Bueno, disculpe que yo lo vi patas arriba. Si yo le hablo a un hijo de los que están aquí, a veces los hijos se quejan de los padres. ¿Sí usted ha visto hijos quejándose de sus padres? Que mi papá esto, que mi mamá aquello, que mi mamá no sé qué, no sé qué. Entonces hacen una lista. Pero si usted comienza a valorar las cosas buenas que tiene su papá y que tiene su mamá, usted terminará diciendo, no, yo me estoy pegando de cosas que no valen la pena. ¿Sí o no? Si usted comienza a ver, por ejemplo, padres que a veces tienen quejas de algunos hijos, sí, pero uno comienza a valorar las cosas buenas que ellos hacen y también uno comienza a valorar, bueno, mi hijo no es perfecto, mi hija no es perfecta, tiene unas falencias, y a veces nosotros hacemos una lista de debilidades, de cosas negativas, pero no hacemos la lista de las cosas bonitas. Si yo le realzo las cosas a mi esposa, perdone que la ponga de ejemplo, hermana Stelly. No, pero no voy a decir nada. Y le hago una lista de sus debilidades, de sus cosas, entre comillas, que a mí no me gustan. Claro, yo le monto una lista. Pero si hiciera una lista de las cosas bonitas, de que ella es cariñosa y que es buena, que es puntual, que es aseada, y le hago una lista, le aseguro que las cosas bonitas y las cosas que debo valorar de ella son mucho más que las cosas que a mí me parecen que son malas. Sigo con este discurso. Si usted me mira a mí como pastor, claro que yo tengo debilidades. Si usted me busca cosas negativas, la va a encontrar. Y puede ser que hasta haga una lista. Pero si usted comienza a mirarme las cosas buenas y comienza a hacer una lista de cosas buenas,
yo le aseguro que encuentra también cosas buenas. Y seguramente muy buenas. Amén. Entonces, el mensaje de hoy, ¿qué es lo que pretende? Pretende que nosotros así no caigamos en lo que cayó Israel. ¿Sí? Claro que en la tierra habían unos guerreros y que tocaba pelear con ellos, pero Dios les había dicho, tranquilo. Mire lo que Josué dice, dijo, eso no los comemos como pan. Eso va a ser pan de cuajada. Eso es una guerra de unos minutos y ya los vencemos y tomamos posesión de la tierra. Pero ellos comenzaron a realzar y a darle más importancia a las cosas negativas. Y por eso fue el fracaso. Entonces a su esposa, disfrute lo bueno de ella. A sus hijos, disfrúteles lo bueno. No los censuremos tanto por las 2 o 3 cosas que tienen que nosotros quisiéramos que cambien. Al pastor, a esta iglesia, ¿cierto? Disfrutemos lo positivo. Hermano, claro que yo soy débil, yo soy humano, y qué pena yo como ponerlo a usted califíqueme lo bueno o lo malo. No, y es que mientras estemos en esta tierra, somos humanos y tenemos debilidades. Los diáconos, búsquele a los diáconos cosas negativas, seguramente vamos a encontrar cosas negativas. Porque es que en esta tierra no somos perfectos. Pero el error de Israel, ¿sabe qué fue? Llegar y ocultar las cosas buenas y comenzar a realzar como más importante las pequeñas cosas malas que había. Si usted analiza, por ejemplo, esta iglesia, hermano, vea, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una doña señora y maravillosa iglesia. Es admirada no solamente en el país, sino a nivel internacional. Hermano, vea, a la iglesia de nosotros, cuando la DIAN y el gobierno miraron que habían unos fondos en la cuenta, porque la iglesia no oculta nada, ¿sabe qué hicieron? La Fiscalía General de la Nación con la DIAN y todo, hermano, o sea, le pusieron a hacerle un arqueo y una investigación. Investigaron nuestra iglesia 1 año, 12 meses más o menos completos. Esculcaron por todo lado. ¿Y sabe qué, hermano? Terminaron felicitando esta iglesia por la forma tan pulcra, por la forma tan honesta como maneja sus recursos, como trabajan, que comenzaron, ¿sabe qué? Comenzaron y les llamó la atención que esta iglesia manda ofrendas misioneras, porque como eso es por medio de los bancos y las entidades bancarias, comenzaron a imitar todo eso. Entonces, que se manda dinero cada mes para sostener misioneros. Imagínense que más de 40 países, y hay países donde hay 4 o 6 pastores misioneros, o sea que es una cantidad de gente. Y la iglesia manda plata y manda plata porque amamos las almas, y lo que aquí recogemos es para predicarle al mundo y a toda criatura. Pero resulta que comenzaron a mirar que no había dinero de allá para acá, porque muchas iglesias hacen eso. Mandamos 1 millón, pero mandan 3 de allá para acá. Entonces ellos dijeron, en la DIAN incluso, aquí, hermano, nos felicitaron. Nos han hecho condecoraciones en el Senado de la República. O sea, esta iglesia a la que pertenecemos no es cualquier iglesita por ahí. Es una iglesia preciosa, una iglesia maravillosa, llena del poder del Espíritu Santo, con una experiencia maravillosa. Amén, que salva las almas, que restaura. Pero ¿será que tenemos algunos errores? Claro, no es que la administración es humana. Y puede ser que tengamos algunos errores. Los tenemos. Hay cosas que hay que mejorarlas. Cada año en las asambleas nacionales, en marzo del año que viene, nos toca ir todo el pastorado de Colombia. Estamos convocados a Medellín, a una asamblea general. Cada año el reglamento se mejora, se va. ¿Por qué? Porque la administración es humana. Que tenga sus errores, sí, tiene sus errores. Pero yo no puedo tirar abajo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
las 1000 cosas buenas que tiene y coger 2 o 3 o 4 cositas que son de pronto errorcitos o son cosas, y entonces darle la espalda a las 1000 cosas buenas y que si apartarme que porque hay un error. Ese fue el error de Israel y el Señor se enojó. No hable mal de su iglesia, porque eso no le gusta al Señor. No hable mal de su esposa, de su familia, de sus hijos. Hijos, no hable mal de sus padres por debilidades que tienen. Reálcele las cosas bonitas y buenas que ellos tienen. Ese era el espíritu del mensaje de hoy. Vamos a realzar todo lo maravilloso que tenemos. Amén, hermanos. Todo lo bonito, las virtudes. Cualquiera de estos jóvenes que yo le pongo la lupa y le encuentro cosas bonitas. A mis diáconos, son más las cosas bonitas que ellos tienen, que son colaboradores, que se entregan al servicio, ¿cierto? Que aman a Dios. Y que tengan errores, claro que sí los tienen. Pero más adelante el Señor, Él va perfeccionando esta obra hasta que venga por ella, y en el cielo seremos perfectos todos.